El Principito, un libro mundialmente conocido que vendió más de 150 millones de copias hasta la fecha a todo el mundo. Fue escrito por el autor Antoine de Saint-Exupéry. Su historia trata de un joven príncipe que se siente muy solo y en busca de amigos realiza un gran viaje, en donde encuentra a varios personajes con diferentes personalidades, pero que todos son muy interesantes. Hasta la fecha es considerado una obra maestra y por eso el día de hoy yo les vengo a hablar sobre este grandioso libro. Yo soy Ángel Isaías Tamayo Callejas y bienvenidos a este video. El autor de esta obra fue Antoine de Saint-Exupéry. Él nació el 29 de junio de 1900 en una localidad que se llama Lyon, en la antigua Francia. Él desde su temprana edad quedó huérfano, porque su padre murió cuando él tenía tan solo 4 años y por eso tuvo una relación muy apegada con su madre, en el cual le enseñó mucho sobre la literatura, y es por eso que el autor desarrolló ese amor hacia la cultura. El autor fue un piloto aviador que su trabajo era entregar el correo en diferentes localidades, sobre todo de España, Francia, su país natal, y también trabajó un tiempo en Argentina. Su inspiración para crear El Principito fue cuando una vez iba sobrevolando el desierto del Sahara y con un compañero, y su avión sufrió una avería y terminaron estrellándose en el desierto. Estuvieron a punto de morir por deshidratación hasta que una persona los encontró y les salvó la vida. El autor se inspiró de este hecho, ¿no?, en el que estuvo tan cerca de la muerte, para escribir su novela, El Principito. Y yo creo en lo personal que gracias a que estuvo tan cerca de un hecho tan terrible, ¿no?, como eso, como unas experiencias cercanas a la muerte, fue que se le ocurrió esa idea, ¿no?, de ver el mundo desde un punto de vista diferente, como un adulto siempre lo hace, ¿no? Y él se enfocó más en ver el mundo más como lo hace un niño, ¿no?, encontrando felicidad en donde sea que vaya, encontrando la magia en las cosas hasta más insignificantes. El Principito trata del autor, ¿no? Nos inicia poniéndonos en los zapatos del autor, Antoine, justo en ese suceso que les acabo de contar, ¿no?, cuando queda varado en el desierto del Sahara, solo a miles de millas de distancia de tierra habitada. Al segundo día, cuando está totalmente solo, se le aparece un hombrecito que tiene el aspecto de un niño y se hace llamar El Principito, pero no parece estar confundido, ni triste, ni hambriento o con miedo, ¿no? Entonces eso desconcierta mucho al autor, pero aún así pues decide ayudarlo, ¿no?, porque el Principito le pide que por favor le dibuje un cordero, y desde ahí es donde nos damos cuenta que el Principito es un personaje que tiene un punto de vista del mundo bastante diferente al habitual, ¿no? Él ve más allá de las cosas físicas y se enfoca en algunos valores como lo son el amor, la amistad, de hecho hasta toca temas profundos como lo son el sentido de la vida, ¿no? Y en general El Principito es como una metáfora de la niñez que hace una crítica a la vida adulta que se tiene hoy en día. Bueno, el Principito pues le empieza a contar al autor que de dónde viene, que viene de un asteroide, ¿no?, que es un planeta muy 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 pequeño en donde él tiene 3 volcanes. También siempre se dedica a quitar los arbustos de baobab, porque son árboles que pueden crecer en tamaños muy 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 grandes, y si crecen demasiado podrían destruir el planeta del Principito. Y también le cuenta cómo es que él tenía una flor que él quería mucho, ¿no? Y por ejemplo ahí es donde yo les digo que se hace como una metáfora sobre el amor, ¿no? Ahí el Principito le cuenta al autor que él quería mucho a su flor y que la amaba, ¿no?, que se amaban entre ellos, pero que ellos eran muy jóvenes para aprender a amarse, ¿no? Entonces casi siempre estaban peleando, y es por eso también que el Principito decide abandonar su planeta. Cuando el Principito se va de su planeta, lo hace no solo por la rosa, sino porque tiene la intención también de buscar nuevos amigos. Y entonces empieza a visitar diferentes planetas, diferentes asteroides, donde se encuentra diferentes personajes. Entre ellos, por ejemplo, es un rey, que por ejemplo aquí sale, miren, se lo voy a enseñar. Un rey. También se encuentra con un vanidoso, sale por aquí.
un hombre de negocios, que es mi parte favorita del libro, cuando lo entrevista, por ejemplo también con un bebedor, que ahí se puede ver, y diferentes personajes que en sus personalidades, digamos que son como, engloban bastante y al mismo tiempo son como una crítica a la vida adulta, como les mencionaba antes, ¿no? De hoy en día, de cómo es que a veces los adultos se preocupan de más por algunas cosas que pueden ser absurdas, ¿no? Como les decía, mi parte favorita del libro es esta, cuando el Principito llega y entrevista al hombre de negocios, ¿no? Aquí el libro dice: el cuarto planeta el cual el Principito visitó era el de un hombre de negocios, el cual se encontraba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza para ver al Principito cuando llegó. Buenos días, le dijo el Principito. Su cigarro se ha apagado. 3 y 2 son 5. 5 y 7, 12. 12 y 13, 15. Buenos días. 15 y 7, 22. 22 y 6, 28. No tengo tiempo para encenderlo nuevamente. 26 y 5, 31. Uf, esto da un total de 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Estás ahí todavía? 500 millones de... Ya no sé, tengo mucho trabajo. Yo soy una persona seria, no me divierto con tonterías. 2, 5, 7. ¿500 millones de qué? Repitió el Principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez formulada. El hombre de negocios levantó la cabeza. En los 54 años que tengo de habitar este planeta, solo he sido molestado 3 veces. La primera vez fue hace 22 años por un abejorro que cayó sabe Dios de dónde. Produjo un ruido tremendo y esto me hizo cometer 4 errores en una suma. La segunda vez fue hace 11 años, pues me dio un ataque de reumatismo. El ejercicio me hace falta, pero no tengo tiempo para moverme. Soy una persona seria. La tercera vez, él aquí, decía, pues 501 millones. ¿Millones de qué? El hombre de negocios comprendió entonces que no había esperanza de paz. Millones de esas cosas que se ven a veces en el cielo. ¿Moscas? No, pequeñas cosas que brillan. ¿Abejas? Pero no, cositas doradas que hacen fantasear a gente perezosa. Yo soy una persona seria, no tengo tiempo para fantasear. Ah, estrellas. Sí, estrellas. ¿Y qué es lo que haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Yo soy una persona muy seria, soy muy preciso. ¿Y qué es lo que haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí, nada, poseerlas. ¿Posees las estrellas? Sí, pero yo he visto un rey que los reyes no poseen nada, simplemente reinan. Es muy diferente poseer que reinar. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué sirve ser rico? Para comprar otras estrellas, si es que alguien las encuentra. Este razona un poco como el bebedor, se dijo para sí el Principito. Sin embargo, continuó preguntando: ¿cómo puede uno poseer las estrellas? ¿De quién son?, preguntó Oscar, el hombre de negocios. No lo sé, de nadie. Entonces son mías, pues soy el primero en haber pensado en eso. ¿Es suficiente? Desde luego. Cuando encuentras un diamante que no le pertenece a nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, las patentas y es tuya. Yo poseo las estrellas, pues nunca nadie soñó con poseerlas. Es cierto, dijo el Principito. ¿Y qué es lo que tú haces con las estrellas? Las administro, las cuento y las recuento, dijo el hombre de negocios. Es difícil, pero soy un hombre serio. El Principito, que no estaba del todo satisfecho con las respuestas, siguió preguntando: si yo poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Y si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero tú no puedes, contar las estrellas. Eso no, pero puedo depositarlas en el banco, dijo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo escribo un papelito en el número exacto de mis estrellas. Después cierro el papelito bajo llave en un cajón. ¿Eso es todo? Es suficiente. Esto es divertido, pensó el Principito, y bastante poético, pero no resulta serio. El Principito tenía ideas muy diferentes con respecto a las cosas serias de las personas mayores. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte del libro, se hace una metáfora, ¿no? Más que nada a cómo es que, por ejemplo, en el mundo de hoy en día, a veces se da más valor a las cosas materiales, ¿no?, que a las cosas que en realidad, por ejemplo, cosas como los valores, ¿no?, de la amistad, etcétera, etcétera, que no son tanto materiales, pero que aún así tienen un valor. En esta sociedad de hoy en día, en las vidas de los adultos, a veces, por ejemplo, se hacen cosas tan absurdas como eso, como darle más valor a cosas físicas, cosas que se pueden tocar, materiales,
aunque a veces no tengan algún sentido más allá de eso, ¿no? Y bueno, para mí entonces el libro es bastante filosófico, ¿no? Te pone a pensar sobre cosas así, no solo con este personaje. Cuando conoce, por ejemplo, al rey, al vanidoso, al bebedor, los otros personajes también. Después, por ejemplo, conoce cuando llega a la Tierra a un zorro que representa la amistad, ¿no? El valor de la amistad. Pues cada personaje, cuando interactúa con el Principito, pues representa una cosa diferente y que al mismo tiempo también hace una crítica al mundo adulto de hoy. Y bueno, la historia del libro del Principito sigue, ¿no? Después de eso, sigue viajando por diferentes asteroides, conociendo a diferentes personajes, hasta que decide mejor venir a la Tierra, en donde por ejemplo conoce al zorro, como mencionaba antes, ¿no? Que representa la amistad. Y también tiene otras aventuras, ¿no? En el planeta Tierra. Y su historia termina pues hasta donde inicia el libro, ¿no? Que es cuando conoce al autor, a Anton. Y de ahí, digamos, ya no puedo contar más allá de la historia porque tiene un cierre bastante poético, por así decirlo, ¿no? Donde toca el tema de la pérdida, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pérdida, cuando muere una persona. Entonces, yo dejo eso para que lo lean ahí, para motivarlos a leer El Principito, porque es un libro muy, muy, muy bonito. Yo en realidad sí lo recomiendo mucho. Es el primer libro que yo leí, la primera novela. Antes de eso yo había leído algunas cositas, ¿no? Como historietas, cómics, pero más para niños pequeños. Este fue el primer libro así grande que leí. Y me ha gustado siempre que lo leo. Casi siempre lo leo una vez al año. Cuando lo vuelvo a leer entiendo cosas que antes no había entendido. Y se me hace impresionante cómo es que después de haberlo leído ya bastantes veces, aún así sigo encontrándole un nuevo significado al libro. Entonces yo sí lo recomendaría bastante. Es un libro muy bonito que se lo recomiendo a lectores que apenas están iniciando en este mundillo de la lectura, ¿no? Y también a lectores casuales que pues, les gusta leer libros que no utilizan un lenguaje tan formal, que cada palabra, con palabras medio raras, ¿no? Que tengas que estar buscando su significado en el diccionario, porque el autor, Antoine de Saint-Exupéry, de hecho dedicaba sus libros a los niños, entonces usaba un lenguaje pues un poco más calmado, ¿no? Y puedes hacer la lectura de manera más rápida sin aburrirte y estresándote buscando las palabras en el diccionario. Entonces, bueno, concluyendo, pues El Principito es un libro que, aunque usa un lenguaje bastante simple, toca temas bastante serios y profundos, y yo creo que la mayoría de las personas que lean el libro lo van a disfrutar mucho. Espero les haya gustado el video, muchas gracias por su atención y espero se hayan motivado por leer El Principito. Es un libro muy 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 bueno. Bueno, muchas gracias, yo me despido, soy Ángel Celeste Maña Callejas y que tengan bonito día, tarde o noche, depende de cuándo estén viendo el video. Adiós.